y al equipo para darle la bienvenida a nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, periodista, escritor, aquí listo en Sin Censura, para hablarnos de alguien que también tenía la lengua muy floja y muy loca, pero que hoy anda calladito, calladito, con pico de pato ante las declaraciones del rey Zambada. Mi querido Ricardo, bienvenido, háblanos por favor de ese comandante que ha de andar con una cruz que, hijo, no te cuento. El comandante Orolas, querido Toño, público memorioso, qué gusto saludarte. Y sí, Felipe Calderón está en silencio, pero está en silencio porque está sumamente preocupado por el juicio que está enfrentando en Brooklyn en este momento Genaro García Luna, su secretario de Seguridad Pública, su mano derecha, su superpolicía. Y vaya que Calderón está intranquilo, tanto que se la pasa retuiteando las tarugadas del monero neoliberal Paco Calderón y del pedestre Marieto Ponce. Así está de desesperado. No dudo ni tantito, Toño, público, que haya redoblado su alcoholismo, no lo dudo, y tiene poderosísimas razones para estar inquieto y alarmado este expresidente espurio. Y es que, como tú bien sabes, el rey Zambada es el testigo que termine por hundir a Genaro García Luna. Así lo veo yo. Será el testigo que se encargue de sepultar a Genaro García Luna en la cárcel. Y lo que la gente también debe saber es que hoy, justamente hace apenas unos minutos, durante el reinicio de las audiencias en contra del superpolicía Genaro García Luna, visiblemente acongojado y abstraído, tomó la palabra unos momentos para hablar en español, por supuesto, porque no habla otro idioma y tampoco muy bien el español, pues en voz alta dijo que no rendiría testimonio. Incluso el juez le preguntó si estaba consciente de lo que eso implicaba. La respuesta fue un acongojado sí. Y es aquí muy imperioso que la gente sepa que esta es la segunda vez que Jesús, el rey Zambada, testifica en contra de una persona relacionada con el cártel de Sinaloa. Recordemos que a final del 2018, el rey Zambada participó como testigo en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, donde reveló, entre otras muchas cosas, que él mismo, entre 2005 y 2006, había entregado maletines con millones de dólares en sobornos precisamente a Genaro García Luna. Y ahora mismo, Zambada está en el Tribunal de Nueva York rindiendo testimonio sobre las acciones que llevó a cabo García Luna justamente durante el sexenio de su amigo, de su jefe, de su mentor, Felipe Calderón. Acciones delictivas que hay que decirlo, que hay que subrayarlo, lo llevaron a amasar una jugosísima fortuna a cambio de brindar protección a miembros de ese cártel, del cártel de Sinaloa. Ahora, ¿qué importancia puede tener el testimonio de un delincuente como el rey Zambada, como le han llamado en la prensa corporativa los columnistas de pacotilla? Muchísima importancia, desde luego. Que no se nos olvide que el rey conoce las entrañas del monstruoso cártel de Sinaloa. Y es que no es cualquier sicario de pacotilla, Toño, no. Es nada más ni nada menos que hermano de Ismael Zambada, el Mayo, conocido precisamente por ser el actual líder de una facción del cártel de Sinaloa y uno de los pocos narcotraficantes de la viejísima escuela, quizá el único, que jamás ha sido detenido. Tampoco es baladí que recordemos que Jesús, el rey Zambada, adquirió importancia cuando fue capturado en 2008, cuando la entonces Procuraduría General de la República y autoridades estadounidenses descubrieron que era una pieza vertebral en la estructura de ese cártel, precisamente, como también es conocido el cártel de Sinaloa. ¿Y qué hacía el rey Zambada? Mejor preguntar al revés, ¿qué no hacía? Ahí le va. El narcotraficante se encargaba de transportar cocaína desde Sudamérica hasta Estados Unidos mediante diversos transportes como aviones, avionetas, barcos contenedores, botes ultra rápidos, buques pesqueros, autobuses, trenes de carga, trailers, automóviles e incluso hasta submarinos. ¿Se acuerda usted que hace unos días el presidente López Obrador reveló que en épocas de Felipe Calderón, mientras el aeropuerto era manejado por la PFP, ¿te acuerdas de la AFP? De la Policía Federal, se traficaba droga?
Pues el rey Zambada era uno de estos delincuentes que utilizaba el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para importar precursores químicos y químicos esenciales utilizados para la elaboración de droga. Gracias a estas artimañas, este personaje, este narcotraficante, pudo introducir drogas por alrededor de 5.800 millones de dólares y más de 200 toneladas de drogas. El rey fue detenido, insisto, en octubre del 2008 por autoridades mexicanas, pero fue extraditado a Estados Unidos en épocas de Peña Nieto, en 2012, donde se declaró culpable de varios delitos asociados justamente con el narcotráfico. Dígame usted si tiene o no importancia el testimonio de este sujeto. Y si hacemos, Toño, un ejercicio de memoria más riguroso, recordaremos que justo en el 2018 el rey Zambada fue uno de los principales testigos en el juicio del Chapo Guzmán, donde con lujo de detalles escalofriantes, pues le narró cómo le había ayudado al Chapo Guzmán a librar una segunda captura. Ahí, durante ese mismo juicio, el tipo reveló los vínculos entre autoridades mexicanas y el narcotráfico. Así que, insisto, no se trata de un testigo cualquiera. El rey Zambada no es un atracador de microbuses, no es uno de estos imbéciles que ponen piedras en las carreteras para asaltar a los conductores. No, sabemos por sus propias declaraciones que el rey Zambada tenía, fíjese nada más, aspiraciones políticas y justo por eso enviaba maletas con dinero a muchas autoridades en la Ciudad de México y otras entidades. ¿Para qué? Pues para cobijar sus aspiraciones políticas y para que sus actividades delictivas con el cártel de Sinaloa pasaran desapercibidas. Así que hay que estar muy atentos, querido Toño, público, porque este personaje, desde mi punto de vista, va a ser el sujeto que se encargue de sepultar o de aventar la última paletada de arena en la tumba, metafóricamente hablando, de Genaro García Luna. Así que razones tiene Felipe Calderón para estar preocupado, para estar haciendo retweets, para poner ahí videitos de un niño cargando botecitos ahí o contenedores de agua, en fin, pura imbecilidad. Está muy preocupado y con justa razón. Tiene muchísimos elementos para estarlo, querido Toño. O como para publicar un fake sobre un jaguar que supuestamente habían atropellado por las obras del Tren Maya, cuando se trataba de una imagen captada en Brasil hace ya varios años, me parece que fue en 2016, y eso fue lo que estuvo circulando este fin de semana, cuando en todo caso, pues tendría que seguir respondiendo ante las declaraciones que se están haciendo ahí en el juicio de Genaro García Luna, y hoy qué bueno que lo mencionas con este nuevo testigo clave, mi querido Ricardo, testigo especial. Seguramente podrían en cualquier momento volver a embarrar no solo a Felipe Calderón, sino a Vicente Fox. Hace unos momentos, en un enlace que tuvimos hasta la Corte del Distrito Este en Nueva York con Vicente Serrano, nos comentaba que pues se da cuenta en este testimonio del rey Zambada cómo es que en todo caso habría tenido esta carrera delincuencial desde hace mucho tiempo, desde tiempos de Vicente Fox. Pero insisto, Calderón, mi querido Ricardo, nomás tuitea sobre jaguares que no existen en México, sobre, eso no fue Calderón, pero sacarlo de un borrego cimarrón en la península de Yucatán, cuando que lo había matado por el Tren Maya, dijeron, ¿no? Cuando pues esa no es la fauna de esa región, ¿no? Es parte de la fauna de Sonora, por ejemplo, ¿no? Y muchos de nosotros hemos hecho una fuerte campaña para que acabe ya la cacería del borrego cimarrón en Sonora, pero bueno, ese es otro boleto. ¿Qué nos puedes decir sobre estas declaraciones de... Sí, son esa clase de personajes, querido Toño, público memorioso, que justamente se dedican a eso. Ya la desesperación, la falta de argumentos, el anhelo de tratar de sepultar
a este gobierno, los lleva a esos desatinos, a esas incongruencias. Está como Denise Dresser cuando publicaban la fotografía de cierto personaje muy conocido y reconocido en las películas para adultos, y que ella lo retuiteó pensando que en efecto era un médico joven. Y bueno, cometen ese tipo de dislates. También está otra que Calderón y sus amigos estuvieron moviendo, retuiteando hace algún tiempo sobre una jirafa. Me parece que la jirafa estaba en África, no sé si en Zimbabue o en alguno de estos países, pero no hay argumentos ya, están silenciosos. Yo estaba revisando como se supone que debe ser un editor, un reportero, un periodista sensato, medianamente sensato, revisando las primeras planas de los periódicos, y no hay nada en primera plana refiriéndose al testigo que me parece pieza toral en este juicio. No está en primera plana. Entonces, yo digo, ¿qué es lo que está sucediendo? O les están dando una línea tremenda, o los mismos editores en jefe se están autocensurando porque no quieren dar a conocer absolutamente nada. Yo, trabajando en estos medios de comunicación corporativos en su tiempo, pues recuerdo perfectamente que ellos se autocensuraban y decían, bueno, pues no podemos hablar aquí acerca de Osorio Chong porque es cliente de la casa. No podemos hablar de Enrique Peña Nieto porque es el presidente y hay que darle su debecito. No podemos hablar de Felipe Calderón porque tiene su sección especial, etcétera, etcétera. Entonces ahora, con el deseo de agradar a Pascal Beltrán del Río en Excelsior, con el anhelo de agradar a los directivos de Reforma, del Universal, del Financiero, a Enrique Quintana, por ejemplo, los mismos editores sacan eso, lo dejan a un lado porque siempre están pensando en la clientela y en los jefes. Eso siempre lo han hecho y queda bien revelado porque ahorita si tú haces esa revisión, que la has hecho sin duda, querido Toño, te vas a dar cuenta de eso, y la gente también estará buscando esa información ávida, porque es importantísimo. O sea, el rey Zambada, un personaje que tiene un papel fundamental en el desarrollo de las actividades ilícitas del cártel de Sinaloa, o sea, un sujeto que se ocupaba de toda la operación en el Valle de México, de la importación de cocaína, de todos estos precursores para producir metanfetaminas, insisto, llegadas de Sudamérica, y que lo hacían a través del aeropuerto de la Ciudad de México, está testificando contra Genaro García Luna, se lo está diciendo en su cara, porque le acaba de decir justamente el rey Zambada hace unos minutos que realizó dos pagos, uno de $3 millones y un segundo pago de $2 millones a García Luna en propia mano en un restaurante aquí en la Ciudad de México, en Campos Elíseos, a través del abogado Óscar Paredes. Habrá que ver qué es lo que sucedió con este personaje, que también trabajaba para el cártel de Sinaloa, de acuerdo a las declaraciones más recientes del rey Zambada. Y nada de eso lo estamos viendo en la prensa corporativa. Están en otra cosa, casi están evadiendo el tema. Vemos a Pablo Iriart en el Financiero, neceando todavía, hablando de la dictadura, diciendo que el presidente López Obrador no ha podido construir la dictadura que hubiera querido porque es ineficaz, porque es incapaz. Pero todos estos personajes, si hace usted una revisión de las columnas, de los artículos de las primeras planas, se va a dar cuenta de que se están mirando el ombligo, están repitiendo estas tonterías como si fuera un mantra. Todas las iniciativas importantes y polémicas del gobierno federal, pues bueno, dice Pablo Iriart, están encaminadas al establecimiento de una dictadura. Imagínese usted, hágame, perdón por el exabrupto tan temprano, el chingado favor. Se necesita tener pues la cabeza hueca y la lengua muy, muy larga, como la tienen estos personajes, para seguir presentándose como lo que no son, Toño, periodistas. Dice el disléxico,
hágame el fabrón cabor, por ejemplo. Ahí. Fíjate, Ricardo, esto que planteas tú y yo que hemos estado en esos medios corporativos, sí, insisto, hasta el cansancio, ¿eh? Gracias a Ricardo, yo dejé de llamarles medios tradicionales porque de tradición no tienen nada, pero tú y yo que estuvimos en los medios corporativos podemos saber, en efecto, las líneas que se planteaban, cómo es que se tienen dos juntas editoriales en las que participan todos los jefes de sección, todos los jefes de información, las principales cabezas en las que hay un señor o una señora que es el que dice esto va o esto no va, junto con el director o directora de noticias, ¿no? Eso lo sabemos perfectamente. Pero no hace falta que nosotros les hablemos de estas juntas que pues van a tener como en media hora, por ejemplo, ahí en la redacción de Azteca Noticias, por ejemplo, ¿no? No hace falta que le hablemos de esto a la gente, creo que basta con que vean, como bien lo planteaste, la cobertura que han tenido sobre Genaro García Luna. Váyanse un poco más atrás. Alguien llevó en México, que no fuera Aristegui, alguien llevó lo de la Casa Blanca de la Gaviota. De verdad, era un tema, pero bueno, de hecho columnas, salió en el New York Times, acá en Estados Unidos estuvo circulando en todas partes, salió hasta en Univisión. Y Univisión en ese entonces todavía no había sido absorbido por Televisa, pero en ese entonces, como socio de Televisa, argumentaba que pues, tenía que competir, ¿no? Con el resto de las cadenas. En todas partes salió y en México no. Como no está saliendo esta declaración tan importante de el rey Zambada. Y le pido al equipo que nos grabe ya para ir con lo último, mi querido Ricardo. Ya esta es la última que te molesto. Precisamente estos que ignoran las noticias de 8, la nota de 8 hoy, que ignoran también quién es el testigo, no quieren hablar del testigo especial en el caso de Genaro García Luna, son los mismos que aseguran que no hay pruebas suficientes, que este juicio se encamina a que de pronto vayan a declarar a Genaro García Luna inocente y que va a salir así nomás de la Corte del Distrito Este de Nueva York y le van a aplaudir ahí, etcétera, ¿no? ¿Qué opinas de esto, querido Ricardo? Vamos, más allá de si va a ser declarado inocente o no, tú no tienes bola de cristal. Me refiero al comentario de los compañeros periodistas que hacen este tipo de análisis muy profundos. Ricardo, creo que perdimos por ahí a Ricardo. Vamos a ver si lo podemos retomar. Por ahí está ya de vuelta. Vamos a ver, vamos a regresarlo a la transmisión. Querido Ricardo, te perdimos, no sé si escuchaste la última pregunta. Pero fíjate que no, querido Toño, quién sabe qué le pasó y justamente en la recta final me parece muy sospechoso, muy sospechosista, dirían Santiago Krill, fusilándose una frase también que me dio mucha pena leer porque la vi en Daniel Cosío Villegas. Yo hubiera pensado que nada más había cometido esa tontería Santiago Krill, pero ahora que estuve releyendo a Daniel Cosío Villegas, encontré esa misma palabra y si tuviera yo cabello, querido Toño, me lo hubiera arrancado. Pero me pareció tristísimo que un personaje así utilizara un término semejante. No escuché la pregunta, pero si tienes a bien hacérmela, te lo voy a agradecer infinitamente. No, yo no entiendo esto de la tecnología, pues es terrible, a veces no tiene palabra de honor y es raro, ¿no? Que ocurran este tipo de cosas justo en un día tan importante. Hemos tenido una serie de situaciones ajenas a Sin Censura, que supuestamente tienen que ver con lo tecnológico. De pronto esta plataforma sacó a don David, que es nuestro operador, ¿no? De nuestro deck. Hace ratito, ahora te sacan a ti. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase, pero pues te lo repito con mucho gusto. Quiero saber tu opinión, que la compartamos con el público consentidor de Sin Censura ante la actitud de muchos de estos compañeros periodistas que en su profundo análisis aseguran que no es necesario ni siquiera llevarlo de los testigos porque su gran amigo Genaro García Luna va a salir libre, porque según ellos no hay pruebas suficientes del caso. Y te decía, pues más allá de que tú puedas vaticinar el final de este juicio, danos tu opinión sobre las columnas y los análisis de estos señores. Sí, no, sus columnas son siempre, y siempre lo han sido, inferencias, deseos, mantras, repeticiones recalcitrantes sobre lo que ellos anhelarían, pero sus anhelos están muy alejados de la realidad.
la gente, el pueblo de México, y suena a lo mejor muy gracioso decirlo, pero no lo es tanto. La gente quiere justicia, la gente quiere ver a estos criminales en la cárcel, y estos personajes en el peor en el peor lado que tienen, pues están abogando porque los liberen. Deberían de tener un poquito de decencia, y a eso se refiere el presidente López Obrador cuando dice que hay falta de humanismo, hay falta de ética, y así es. Estos personajes, más allá de que no sean probos, más allá de que no tengan una conciencia social, son completamente narcisistas, y sus columnas son esos, trascendidos, deseos, anhelos, insisto, mantras. Ellos quisieran que Felipe Calderón no solamente regresara, sino que incluso estuviera de regreso en algún puesto político. Así son, no quieren al pueblo de México. Ahí está la propia Margarita Zavala, que ha tratado de hacer una defensa de Felipe Calderón cuando dijo que no se iba a meter en ese tema, terminó haciéndolo, arropado precisamente por el PRD, por el PAN, por el PRI. Entonces ya no están arropando esos personajes, no solamente a la gente, sino que están arropando ya a un delincuente. El deseo de que un personaje como Genaro García Luna salga libre, quede eximido de todas las responsabilidades que ha tenido, y todo ese baño de sangre brutal con el que bañó a este país, me parece ya de una indecencia, como diría Gilles Lipovetsky, ya prácticamente pornográfica. Y eso es lo que están haciendo estos personajes. Vamos leyendo las columnas, cuando no evaden el tema, hacen una defensa asquerosa, la ha hecho Carlos Marín, ahora ha estado más o menos silencioso en torno a ese tema, pero la ha hecho Raimundo Riva Palacio. Hoy no habló sobre Gertz Manero. Insisto, cuando no están evadiendo el tema, están tratando de lavarle la cara a Genaro García Luna, y eso el pueblo de México no lo va a olvidar. Se está dando perfectamente cuenta la clase de analistas que son, y la clase de periodistas que toda su vida han sido. Afortunadamente, pues la gente que estuvo trabajando tras bambalinas, en las mesas editoriales, donde se hacían estas juntas o se siguen haciendo con campanita y toda la cosa para que lleguen a vender la nota, son los que están ya en los medios de comunicación independientes, o están en ese tránsito hacia el abandono ya de la prensa corporativa, y están encabezando nuevos proyectos. Y entonces estamos también en una transformación muy importante del periodismo en este país. De aquí para adelante, la manera de hacer periodismo, querido Toño, se terminó. Está cambiando, y vamos a asistir a una nueva generación de comunicadores, hombres y mujeres, informadores con mucha solvencia, y vamos a dejar atrás en el repudio histórico a personajes no solamente como Jacobo Saludowski y Joaquín López Dóriga, sino a gente como Carlos Loret de Mola, Raimundo Riva Palacio, Pascal Beltrán del Río, Ciro Gómez Leiva, etcétera. Se acabó la forma vieja y ramplona de hacer periodismo. Y no solo México, estoy convencido con que el mundo está cambiando, mi querido Ricardo. Por eso dedicaba tan largo editorial hace rato a algo que para muchos no tiene nada que ver con la idea o la idiosincrasia mexicana, que fue, pues vamos, esta situación acerca del supertazón, pero estoy convencido que hay severas y claras ideas de cómo está cambiando este mundo. Y pues te quiero agradecer, como siempre, Ricardo, que te hayas conectado con nosotros, que nos hayas hecho este análisis tan a fondo, que hables sin pelos en la lengua, sobre todo, ¿no? Eso es lo más importante, que tú hablas sin pelos en la lengua, se la sueltas directa a los que le van, y bueno, pues, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? Claro que sí, querido Toño, público memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme también en Paralelo 24, donde estamos publicando reportajes de investigación. Síganme, por favor, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 de la noche. Y síganme, por favor, aquí
desde luego en la familia Sin Censura, de donde somos orgullosamente miembros y seguimos al pendiente de la información y estamos haciendo la recopilación de todo esto que está diciendo el Mayo Zambada a través de medios de comunicación independientes, muy fiables, para darles al ratito un hilo con lo más relevante. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño, público memorioso, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Ahí lo tiene usted, al queridísimo escritor y periodista, colaborador de los Datos Duros MX e Informativo Basta, Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura.